Muy buenas noches, estimados estudiantes. Los saluda el doctor Claudio Segarra, docente facilitador de su curso semipresencial de Fundamentos de Contabilidad y Finanzas del grupo de CGT, en este caso segundo módulo de 2018-2. Les doy la más cordial bienvenida y en este caso vamos a conversar y vamos a de alguna forma a recordar conceptos de la primera semana que tienen que ver mucho con esta segunda que estamos trabajando, a efectos de poder de alguna manera reconocer y luego identificar apropiadamente las partidas contables que ustedes van a tener que conocer, dominar y trabajar en el desarrollo de este curso semipresencial. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar de alguna manera recordando, y por favor, en todo caso, si ustedes desean participar, me van avisando, ¿ya? Para poder entablar una conversación, pero tenemos que de inicio empezar a conversar respecto de lo que estábamos hablando en la primera semana en conceptos de empresa, clasificación de la empresa, las funciones de la empresa. Tenemos también la importancia de la empresa en sí, como digamos, como ente generador de información financiera contable. Y obviamente también terminaremos esta primera parte con la definición de lo que es el proceso contable y cómo es la importancia del proceso contable en la construcción de la información financiero contable de cualquier empresa en el país. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos a bien considerar como inicio de esta primera parte, en lo que respecta al logro de esta primera unidad que vamos a acabar ahora en la segunda semana. Y ojo, estamos viendo que ustedes tienen que llegar a concretar la identificación de las diferentes empresas o los tipos de empresas, sus funciones, la importancia de los fundamentos contables que estamos trabajando para el tema de empresa, entendiéndose que, por ejemplo, habíamos conversado que tenemos un principio contable que se llama el ente, ¿no? Y en esta, de alguna manera, este ente se manifiesta con una persona natural o una persona jurídica que de alguna manera empieza a generar información, ¿de acuerdo? Y también tenemos que ver acá los objetivos y la calidad, o en todo caso las cualidades de la información financiera, que es justamente producto de, del ciclo contable o de las operaciones que se trabajan en una empresa, dependiendo totalmente independiente de si esta es una persona natural o jurídica, ¿de acuerdo? Y obviamente terminaremos esta primera parte de la unidad con la diferencia que existe entre los tipos de contabilidades. Y en este caso, para efectos de nuestro curso, que son fundamentos, vamos a ver que tenemos contabilidad financiera y contabilidad gerencial o llamada también contabilidad administrativa. ¿De acuerdo? Entonces, en esos considerandos, vamos a ver que es importante, o hemos visto de alguna manera en la primera semana presencial, que es importante que el papel de la empresa en realidad tiene un sentido bastante preponderante en lo que respecta a la economía del país, y esto implica que tengamos que tener información necesaria, relevante, dentro de las operaciones de la empresa y obviamente dentro de la parte contable, a efectos de poder tener una información totalmente veraz y de calidad para el mismo sistema productivo del país. Ya habíamos conversado en clase que las empresas a nivel privado incluso son parte de la llamada cuenta general de la República, es decir, estamos hablando de que eh, todos los estamentos del sector público contribuyen al estado financiero del Estado peruano, pero también, ojo, toda la parte del sector privado de la misma manera contribuye a a la gestión misma de la construcción de la información financiera contable del Estado peruano. Entonces, tenemos que ver que las empresas son importantes y el registro de las operaciones también, a efectos de poder determinar justamente la construcción de esta llamada cuenta general de la República,
que, repito, se alimenta tanto de la información financiera contable de las empresas públicas como de las empresas privadas. ¿De acuerdo? Entonces, cerramos esta primera idea que ya habíamos conversado en clase y obviamente tenemos también que ver que vamos a desarrollar o vamos a conversar de alguna manera también los conceptos básicos de empresa, el concepto de contabilidad, el concepto de plan contable, la importancia de la contabilidad, la utilidad del plan contable, ¿ya? Y eso traducido justamente en el tema de una información de calidad, que obviamente va a servir para la futura toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, primero partamos ahora en esta segunda parte de la videoconferencia, en que tenemos que tener clara la forma o la concepción de poder definir qué cosa es empresa, cómo se clasifica y qué función tiene. ¿Correcto? Entonces, una empresa, en realidad, estamos hablando de una unidad orgánica o de alguna manera, una unidad económica que produce bienes y servicios. Hemos visto en clase que tenemos una concepción clásica, es decir, hablando o conversando entre nosotros decimos que posiblemente en los libros que hemos consultado o en la información que abunda en la red, veremos que hay una definición tradicional que dice que es una unidad económica que produce bienes y servicios, que de alguna manera se organiza, y esta organización lo que hace simplemente son una suerte de ordenamiento de factores económicos, de factores financieros, recursos humanos, logísticos, y que de alguna manera me permiten construir una unidad económico-financiera a tomar decisiones. Eso es lo que ustedes van a leer, grosso modo, en definiciones, tanto en información en red como también en el tema de la consulta, algunas publicaciones o libros. Pero tenemos también una definición típica o clásica que también le he mencionado dentro de lo que es la tradicional, que sencillamente ya no dice tanto que es una unidad económico-financiera de producción, sino que simplemente es una unidad económica que produce bienes y servicios, y punto, ¿no? Obviamente autónoma y autosostenible de producción. Ahora, tenemos que ver también que hay algunos factores que intervienen en este tema de la concepción de la empresa y que estamos hablando justamente para construir lo que se llama la definición actual o la definición moderna. En este caso, estamos hablando de que la empresa como definición moderna la están conociendo como una unidad económica financiera de producción, siempre producción porque al final va a producir bienes y servicios, que de alguna manera organiza factores. ¿Y qué son y qué factores organiza? Sencillamente factores de trabajo, sea físico o intelectual, o sea, estamos hablando, entre comillas, de lo que se conoce como empleados u obreros, o lo que ahora la definición formal y legal determina que son los trabajadores manuales y trabajadores intelectuales. Entonces, tenemos el primer factor, se organiza un factor, que el primer factor habla sobre el tema del trabajo, es decir, el físico o intelectual. Después tenemos el factor del capital. Y en este caso estamos hablando del capital, como lo conversamos en clase, desde el punto de vista de financiamiento propio. Acuérdense ustedes que estamos viendo fundamentos de contabilidad y fundamentos de finanzas. Yo conversé algo con ustedes, les adelantaba las siguientes clases, que por lo menos vamos a ver desde la parte contable que el activo viene a ser todos los recursos que maneja la empresa. Pero desde el punto de vista financiero es inversión. Igual, en lo que es el pasivo y patrimonio, estamos hablando de que se manejan toda la parte de obligaciones con terceros o con los accionistas. Y desde el punto de vista financiero, es sencillamente la forma de financiar las inversiones que tenemos en la empresa. Entonces, el capital de por sí es un factor importante, pero en este caso visto desde el punto de vista de financiamiento propio. ¿De acuerdo? El tercer factor que también vamos a ver en esta definición moderna de lo que es la empresa tiene que ver que, repito, unidad económico-financiera que organiza factores, y en este caso el tercer factor sería los bienes, es decir, aquellos equipos, aquella infraestructura, maquinaria
más conocido como activos fijos, sobre todo, y aquellos que no son activos fijos, sino son de repente algunos temas de eh, existencias, que pueden ser mercaderías, productos terminados, que de alguna manera constituyen los bienes que me permiten a mí generar renta, es decir, generar producción y generar riqueza, y por ende generar una ganancia. Renta la vamos a conocer siempre como un tema de ganancia, ¿ya? Y sobre eso se tributará en su momento. Y el cuarto y último factor que organiza esta definición moderna de lo que es empresa es netamente el conocimiento, el capital intelectual. Y cuando hablamos de conocimiento, ojo, estamos hablando de que estamos conjugando experiencias, estamos conjugando trabajos previos, saberes previos de lo que es el conocimiento mismo del negocio. Entonces, ustedes en la parte de administración o en la parte netamente de educación o textos de negocios, vamos a ver sencillamente que este tema de conocimiento o capital intelectual lo vamos a conocer sencillamente como el llamado know-how, ¿no? Know-how en inglés, el saber cómo, ¿no? O sencillamente cómo hacer el negocio. Entonces, en este caso finalmente estamos hablando de que el conocimiento sí es un factor importante también para la definición moderna de lo que es empresa. Entonces, recapitulando la definición moderna de empresa, hablamos sencillamente de que estamos hablando de una unidad económica financiera que de alguna forma produce bienes y servicios y que organiza factores que en este caso me permiten tener qué cosa, la construcción de una unidad financiera y obviamente una unidad de toma de decisiones. Esa es la definición moderna y la van a poder encontrar en algunos textos. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo con el desarrollo de esta primera parte, estamos también de alguna forma empezando a establecer ya no tanto las definiciones modernas, sino quizá la propuesta que podemos construir en este curso respecto de lo que es una empresa. Y la propuesta de este curso está definiendo que en realidad una empresa es una suerte de compleja situación en la que tenemos una estructura que cambia constantemente y que más que cambiar se adapta de manera constante y organiza recursos de tal manera que esos recursos permitan tener acá una realidad de avance o generación de riqueza que veremos en su momento como la generación de renta y obviamente luego la contribución de estas ganancias hacia el desarrollo económico del país mediante el impuesto a la renta, es decir, el impuesto a estas ganancias o producto de la imposición a las utilidades que pueda tener cualquier empresa, que lo veremos en la parte final del curso, ¿no? Entonces, la contribución misma al bien común de la sociedad. Tenemos diferentes tipos de empresas. Hemos visto en clase que hemos analizado digamos, por su procedencia de capital. Tenemos tipos de empresas públicas, empresas privadas, empresas mixtas, es decir, capitales públicos y privados a la vez, eh, por su origen societario, SRL, sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, sociedades colectivas, sociedades en comandita, en fin, diferentes tipos de sociedades. Eh, Ahora, no solamente sociedades, también tenemos las empresas unipersonales, es decir, aquellas que se constituyen como una persona jurídica independiente a su dueño y forman o toman forma de la que se llama las EIRL, las empresas individuales de responsabilidad limitada. Eh, por su tipo de actividad, también conversamos en clase que estamos hablando de empresas llámense, industrias, empresas comerciales y empresas de servicio, ¿de acuerdo? Por el tamaño, gran empresa, pequeña empresa, microempresa. Si hablamos de gran empresa, hay mucho más grande que la empresa, de repente las multinacionales, ¿de acuerdo? Dependiendo justamente de la forma en que se estructura o empieza a organizarse la empresa, dependiendo obviamente de la adaptación y el cambio que tenga esta estructura dentro de lo que respecta al negocio del día a día, tenemos también que hay transformación de productos, es decir, tenemos diversos métodos de transformación o producción, tenemos
procesos que se tienen que trabajar para justamente producir estos bienes. Y luego también tenemos una estructura básica para la producción de estos bienes. Es decir, estamos hablando de lo que ustedes en su momento estudiarán en contabilidad gerencial, la llamada estructura de costos. ¿De acuerdo? Entonces, es una cosa cambiante y siempre adaptándose al momento. Ahora, cuando estamos hablando de la empresa como una organización de recursos, o lo que hablábamos en la definición moderna, que es una suerte de organizar recursos o organizar factores para toma de decisión, también estamos hablando que estamos de alguna manera ordenando o clasificando recursos que tienen que ver con el tipo, por ejemplo, recursos humanos, es decir, el llamado capital humano. Obviamente yo sé, entenderé, lo hemos conversado en clase, es una palabra cliché, ¿no? Porque en verdad el capital humano como tal a veces no es reconocido pues, digamos, con su esencia real en la empresa. Y vemos pues ciertos comportamientos de parte del empleador que no meritamos en esta sesión conversarlo, pero sí posiblemente en otro curso. Recursos financieros, en este caso estamos hablando de cómo es que yo voy a financiar las actividades de la empresa. Acuérdense que estábamos hablando de que todo lo que tiene la empresa, todo lo que posee la empresa es su activo y también su recurso. Entonces tenemos que ver cómo financiamos esos recursos. ¿De acuerdo? Los bienes de capital o los llamados bienes de capital, que en este caso la vamos a entender desde el punto de vista contable como los activos fijos, es decir, todos aquellos bienes que me van a permitir generar renta en la empresa. ¿De acuerdo? Y como último punto que estábamos recordando de los recursos o factores, el tema del conocimiento que ya hemos conversado es bastante importante. ¿De acuerdo? No pretenderé en esta tercera parte conversar sobre la historia de la empresa, pero todos tenemos que de alguna forma recordar, y lo comentábamos en clase presencial, que por lo menos la primera actividad económica que se desarrolló en la humanidad, todos habíamos convenido que es casi tácito a pesar de no haber estado en ese momento, por lo menos la primera actividad económica fue el trueque. Y de ahí empezaron ya a tener, de alguna manera, el desarrollo o la organización para establecer de repente empresas sencillas, familiares o emprendimientos pequeños para pasar a empresas comerciales, industriales, de servicios, financieras, en fin, o sea, ya tiene toda una historia que no es una, digamos, no nos obliga esta reunión a conversar del tema, pero sí es necesario que tengamos a bien considerar, por ejemplo, el tema de el nacimiento o, en todo caso, el desarrollo mismo de la empresa dentro de la historia de lo que es el negocio en sí o los negocios, las carreras de negocios. ¿De acuerdo? Entonces, como eh, cuarto punto, tenemos que ver también de que estábamos viendo los materiales y discutiendo el tipo de empresa según la actividad que estábamos teniendo acá, digamos, en la realidad misma del empresariado peruano. Y estábamos conversando que de acuerdo al tipo de actividad nos podíamos de alguna manera circunscribir a el tipo de actividades de tipo primario o economía primaria, la llamada también economía secundaria y luego la economía terciaria. Recordando esa concepción de empresa, que también ustedes deben haberlo visto en el curso de administración, o por lo menos introducción a la administración, ¿ya? Sencillamente estamos viendo que el sector primario es un sector que está dirigido netamente a la explotación de recursos, pero en este caso de recursos naturales, es decir, extracción o ganadería, ¿no? La llamada industria pecuaria, o la agroindustria, que en este caso ya la explotación de los recursos naturales vegetales, o sencillamente pues la extracción de los recursos eh, energéticos o minerales. Entonces, vemos ahí una suerte de concepción netamente de extracción, ¿no? Una economía de extracción y aprovechamiento de recursos, digamos, básicos. Luego tenemos la economía secundaria, o de alguna forma el sector secundario de la actividad económica de la empresa,
que tiene que ver ya con la transformación de bienes y servicios. Obviamente más que servicios, en este caso, bienes y producción de bienes, es decir, transformación. ¿Y por qué no servicios? Porque también es una industria. Porque servicios está siendo considerado, junto con el comercio, como una economía terciaria. Es decir, netamente servicios que pueden trabajarse u ofertarse al cliente. Estamos hablando de servicios en general, ¿no? Servicios financieros, servicios de turismo, servicio educativo, en fin, todo aquello que tenga que ver con el trato directo entre quien ejecuta el trabajo y el que necesita ese trabajo, ya que en este caso estamos hablando de los clientes, ¿correcto? Ya no voy a ahondar mucho en los detalles que hemos conversado respecto al tamaño, pero sí es importante precisar que posiblemente en el tema del tamaño de la empresa, no necesariamente tenemos que ver que si es una gran infraestructura y con ello decimos que es una gran empresa. No, acá sencillamente la empresa está netamente tipificada del tamaño o por el tamaño de acuerdo a unos factores que vamos a conversar. Número de trabajadores y en un segundo lugar tenemos a las cantidades o en todo caso las cifras que puedan tener en un año respecto de los activos fijos que tenga la empresa. Y en un tercer y último lugar, podemos ver también que una empresa puede ser tipificada como grande, como pequeño, como micro, también dependiendo mucho de los ingresos netos anuales que tenga en el ejercicio anterior. Entonces, ya sea por tamaño, por número de trabajadores, ya sea por el monto o el valor de sus activos fijos, o ya sea por el valor o la cifra de sus ingresos netos anuales, dependerá si vamos a tipificar o no a una empresa que puede ser grande, mediana, pequeña o microempresa. ¿De acuerdo? Dependiendo de su forma jurídica, conversábamos que podían tener la forma de asociación, de sociedad anónima ordinaria, abierta, cerrada, sociedad de responsabilidad comercial, ¿no? Sociedad de responsabilidad limitada, perdón, una sociedad comercial de responsabilidad limitada, la llamada CCRL, empresas individuales de responsabilidad limitada, las EIRL, podríamos tener también las sociedades colectivas, podríamos tener también las asociaciones, las cooperativas, aparentemente sin fines de lucro estas últimas, ¿no? Las ONGs o las cooperativas o las asociaciones. Pero ese ya es un tema que también es discutible, si realmente son o no sin fines de lucro, que también lo conversamos en clase. Hay formas de esconder el lucro en este tipo de empresas. Eh, por último, ya para casi terminar ya esta unidad, tendríamos que ver que las empresas de por sí, sin enderezar su tamaño, tienden a desarrollar o deberían desarrollar en una suerte de ordenamiento interno las diversas áreas funcionales. Y cuando digo diversas áreas funcionales, implica de que tiene que haber lo que ustedes estudiarán en administración en su momento y también en un curso que tiene que ver con sistemas de información. Ojo, que tiene que haber áreas que tengan una funcionalidad dentro del esquema o la organización de la empresa. Es decir, cada área tiene una especialización del trabajo. Es decir, yo estoy destinado a hacer un tipo de actividad y sobre eso me especializo en la empresa y solamente me dedico a ello. Y así otras áreas de la empresa tendrán funcionalmente actividades básicas y especializadas. Justamente ahí está uno de los detalles de la organización de una empresa, la especialización del trabajo, a efecto de que tengamos una organización tal que a mí me permita ser funcional, generar optimización de recursos y obviamente especialización de cada uno de los temas que pueda trabajarse en la empresa. Entonces, ustedes como administradores deben tener presente que sea pequeña, micro o gran empresa, debemos tener de alguna manera una pequeña organización. Por más que sea pequeñísima la empresa, tiene que haber áreas funcionales que determinen algunas actividades propias de cada parte de la empresa que contribuyan al todo, que en este caso es generar un lucro. ¿De acuerdo? Entonces, estas funciones tienen que ser, pues, o estas áreas funcionales deben tener algunas funciones especializadas
de tal manera que a mí me permita simplemente desarrollar, por ejemplo, producción, recursos humanos, mercadeo, ventas, finanzas, ¿no? Cada área especializada. Ustedes recordarán que estábamos hablando en clase justamente de la forma en que podríamos ordenar la empresa y cada una con su función específica contribuyen a la información que tiene que ser centralizada en contabilidad. Cada área funcional contribuye al estado financiero. Por eso que siempre voy a conversar en clase y siempre diré que todas las empresas tienen su contabilidad. Y sobre todo no es que solamente el contador haga esa información. Ojo, todas las áreas tienen su contribución o su parte de responsabilidad en este tema de la construcción de una información financiera contable. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que contribuir siempre a esta información. ¿De acuerdo? Me están informando por el chat que dice que se colgó la información. ¿Ya? Aparentemente todo está bien, chicos. Yo tengo acá la grabación permanente, está activa, así que de repente puede ser por la señal. ¿De acuerdo? Gracias por sus observaciones aquí en el chat. Creo que todo está bien por el momento, al menos se sigue grabando la videoconferencia. ¿De acuerdo? A ver, tenemos que ver también eh, los conceptos de lo que respecta a la parte contable. Cuál es la importancia de la contabilidad y obviamente tenemos que conversar de la concepción de la contabilidad como sistema de información, que es importante. ¿Ya? Y obviamente cómo está constituida la base de este tipo de información, obviamente con las normas contables, que ustedes van a más o menos conversar conmigo en algunos momentos de las clases presenciales que tengamos a futuro. Ahora, en concreto, ¿qué cosa es contabilidad? Y contabilidad definitivamente es una ciencia, ¿verdad? Ciencia dinámica porque es cambiante, pero sobre todo es una ciencia social. ¿Y por qué es una ciencia social? Porque sencillamente la ciencia, que en este caso se define como ciencia en el sentido de que genera conocimiento y se adecua hacia el tema de la persona, es social porque interviene en la sociedad. Entonces, es una disciplina que constantemente está en cambio, genera conocimiento y se aplica en la sociedad. Ustedes van a definir la contabilidad como justamente la ciencia social o dinámica que estudia la forma de qué, de registrar, clasificar, analizar, procesar e informar. ¿Qué cosa? Todos los temas de índole económico-financiero que tenga que ver con la empresa. Y en este caso, eh, este registro, este procesamiento, esta forma de analizar e informar eh, los sucesos o hechos económicos financieros, lo que hace es determinar la situación financiera de la empresa y la situación económica de la empresa. Ojo, siempre eh, circunscrita a un momento determinado. Por eso siempre escucharemos que la contabilidad lo que hace es registrar hechos y presentarlos en informes finales llamados estados financieros, que justamente son fotografías del momento. En este instante, ¿cómo está la empresa? Saca un estado financiero a una fecha. Obviamente, estado financiero que ha sido producto de todo un ciclo contable o todo un proceso de libros y de procedimientos que hacen que un ciclo contable, o sea, un inicio y un fin, se concreten en el estado financiero que me permitirá a futuro establecer decisiones que puedan pues modificar el rumbo de la empresa día a día. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo de la contabilidad de por sí es simplemente generar información. Así es sencillo. ¿Ya? Ahora, ¿generar información solamente por generarla? No. Repito, ya lo dije antes, es generar información ¿para qué? Para que yo pueda tomar las mejores decisiones. ¿Yo podría tomar decisiones equivocadas en base a un estado financiero? Por supuesto que sí. Puedo caer en errores. O caigo en errores propios o caigo inducido al error porque de repente la contabilidad no fue realizada de manera óptima y me presenta datos inexactos.
y podré tomar decisiones inexactas. Entonces, no necesariamente la información financiera que tengo en la mano me podrá permitir a mí tomar buenas decisiones. Podré tomar decisiones erradas. Y ahí la importancia luego de las cualidades de la información financiera, que justamente me permitan tomar siempre decisiones correctas y no que yo caiga inducido al error por simplemente una mala preparación de la información financiera. ¿De acuerdo? Ahora, ¿para qué o quiénes van a usar esa información? Vamos a estudiar también, y en su momento ustedes lo van a ver, tenemos usuarios internos y externos. Es decir, tenemos gente que necesita la información financiera contable dentro de la empresa. Es decir, trabajadores de mando medio, de repente ejecutivos o jefes de área, la misma gerencia que está en la parte alta de la, digamos, de la pirámide organizacional, y también posiblemente más allá de esa pirámide, los futuros accionistas o inversionistas que pueda tener la empresa. Ahora, dentro de todos los usuarios también que están fuera, tenemos a bancos, empezando por el Estado. El Estado es el principal interesado en ver cómo le va la empresa, porque de ahí cobrará los tributos. Tenemos a los bancos, porque de ahí de alguna forma verán que yo tengo cierta solidez y solvencia para poder acceder a créditos. Obviamente el negocio del banco es prestar, pero también como empresario, a mí me encantaría trabajar con plata de terceros, con dinero de terceros. Entonces me puedo financiar y generar utilidades. Eh, También puedo tener posibles inversionistas, como había mencionado, o cualquier otra entidad gubernamental que necesite de mi información. Entonces, o los trabajadores. Yo creo que nadie va a decirme lo contrario cuando, por ejemplo, a mí me interesaría saber cómo va la empresa. ¿Y por qué me interesaría saber cómo va la empresa? Porque sencillamente, cuando de alguna manera la información me dice que la empresa está mal, lo primero que hacemos los trabajadores que es ir viendo más o menos nuevos horizontes, o en todo caso decir que estamos trabajando en una empresa totalmente sólida y que me permite un horizonte bastante grande para poder sencillamente seguir trabajando tranquilo. ¿De acuerdo? Entonces, eh, esta forma de registrar operaciones tiene también una clasificación en la parte contable. Podremos decir que los registros, la clasificación, el análisis y la constitución o elaboración de informes me permite a mí también tener un sistema de información. Y en este caso, el sistema de información como tal, y la contabilidad es un sistema de información, lo que hace es procesar datos. Estos datos a mí me servirán justamente para saber cómo está la empresa y tomar decisiones. Y este sistema de información se puede clasificar en dos grandes rubros dentro de lo que es el tema de la parte financiera contable de la empresa. Por ejemplo, sencillamente yo puedo decir que la contabilidad puede también llamarse contabilidad financiera. Y en este caso, contabilidad financiera es de alguna manera la forma en que yo organizo los datos y diseño sistemas contables que me permitan a mí emitir estados financieros y poder interpretarlos, que justamente va a ser la última parte de este curso, en que ustedes van a poder desarrollar estados financieros, es decir, emitir estados financieros y luego analizarlos, que también es parte del trabajo de investigación que ustedes van a hacer hacia la semana 7 de este curso semipresencial. ¿De acuerdo? Y tenemos también la llamada contabilidad gerencial o también conocida como contabilidad administrativa. Esta contabilidad gerencial o contabilidad administrativa lo que hace sencillamente es valerse de la contabilidad financiera que ya hemos mencionado o he mencionado. La contabilidad financiera está basada en la emisión de reportes o estados financieros, y la contabilidad gerencial o también llamada contabilidad administrativa o de gestión está orientada a la elaboración de informes ya no tanto financieros que pueden servir para gente de fuera, sino estrictamente a informes internos, es decir, que pueden tener un diseño personalizado dependiendo de la empresa, que me permita a mí planificar, que me permita hacer control y también toma de decisiones desde el punto de vista gerencial. Entonces, ustedes tendrán un curso a futuro que se llama Contabilidad Gerencial y Costos.
responsabilidad que nos nutrimos de información de la contabilidad financiera, pero para elaborar informes internos que solamente me van a servir a mí. Posiblemente informes también servirán a gente, pero no es una información elaborada para gente fuera, es una información únicamente elaborada para usuarios internos. Eso ya ustedes lo estudiarán en su momento. ¿De acuerdo? Ahora, me están informando que se está escuchando mal. Veo acá en el chat. Eh, esperemos que la grabación salga bien. ¿De acuerdo? Confiemos en eso, porque acá aparentemente todo está ok, ¿ya? Pero posiblemente esté viendo el tema de quizá de la señal, qué sé yo. Acuérdense que también este tema del streaming es un poco complicado, ¿correcto? Como última parte de esta primera unidad, perdón, de esta primera parte de la unidad, ¿ya? Vamos a ver que esta contabilidad o esta forma de registrar hechos económicos financieros están basados en normas legales y normas contables, por decirlo de alguna manera, normas propiamente de la disciplina contable. Solamente para efectos de este curso, ustedes son formados en administración, deben tener presente de que solamente para este curso lo mínimo que tenemos que tener presente es el marco conceptual de las NICs y las NIF. Ya habíamos conversado en clase que las NIC son las normas internacionales de contabilidad y las NIF las normas internacionales de información financiera, que son en concreto normas específicamente profesionales, es decir, normas de la disciplina contable. Pero estas normas tienen que ser adoptadas por nuestro país. Y en este caso tenemos una ley que es la ley 28708 que tiene que ver con el Sistema Nacional de Contabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, esta ley lo que me permite es, o nos permite digamos, como trabajadores, sobre todo más para el Estado, pero tenemos que conocer esto, de que todos los organismos que tienen que ver con el sistema de contabilidad, es decir, los organismos públicos, contribuyen a las funciones, objetivos y estructura de cada una de las organizaciones que dan alimento o proporcionan insumos para la información de la cuenta general de la República, ¿correcto? Después hay otra ley que es la que adecua la ley del Sistema Nacional de Contabilidad. Tenemos otras leyes que de alguna manera reforman o modifican la constitución política del Estado respecto de la actividad empresarial, pública y privada. Y en el aspecto internacional, obviamente, veremos que el marco conceptual siempre va a hablar o va a sostener las bases principales o las bases de, de la concepción misma de las normas internacionales de contabilidad y de información financiera. ¿De acuerdo? Entonces, podemos tener ahí justamente estas buenas prácticas que a mí me determinan que yo pueda hacer una buena contabilidad en base a las normas de contabilidad, en este caso internacionales de contabilidad y las de internacionales de información financiera. ¿Correcto? Ahora sí, como segunda y última parte de esta sesión o esta videoconferencia, yo espero y los invito a todos ustedes, por favor, a que si tienen a la mano, traigan su plan de cuentas, ¿correcto? ¿Por qué el plan de cuentas? Porque, ojo, el plan de cuentas es, de alguna manera, una tabla, ¿ya? Si lo tienen a la mano verán, desglosable, o más que desglosable, eh, plegable, ¿ya? En la que están contenidas las principales cuentas de los diversos tipos de actividades económicas que se dan en la empresa, ¿ya? Y solamente están las actividades o cuentas contables que tienen que trabajarse en el sector privado. El plan de cuentas para el sector privado se llama Plan Contable General Empresarial, que es el que yo en algún momento les dije en la clase presencial, consigan para esta semana. Ahora, ¿qué cosa es el Plan Contable General Empresarial? En realidad es una suerte de tabla de códigos,
numéricos, organizados en 1, 2, 3, 4 o hasta 5 dígitos, que forman una cadena que luego explicaré, obviamente con plan de cuentas en mano, y que lo que hacen simplemente es permitirme acumular información, es decir, registrar y acumular en ciertos códigos contables, llamados cuentas contables, valores de hechos económicos o hechos financieros que suceden en la empresa. Es decir, voy a traducir la información general del día a día en la empresa, ojo, en números o cifras que tienen que ser consideradas y obviamente tienen que ser registradas para poder completar el ciclo contable. Lo que yo les mencionaba que empieza con los documentos, luego con diversos libros contables, para desembocar y terminar en la emisión de estados financieros, que justamente me permitirán a mí tomar decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, el plan de cuentas, estimados estudiantes, netamente es un código o un conjunto de códigos numéricos que me permiten acumular información sobre hechos económicos de la empresa. ¿De acuerdo? Estos códigos me proporcionan de alguna manera la posibilidad de registrar las transacciones. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a codificar y voy a acumular y registrar información que sucede el día a día y que lo voy a plasmar en un registro, en este caso, en los llamados libros contables. Ahora, esta información codificada, acumulada, simplemente me va a permitir a mí, como manejador de la información financiera económica contable de la empresa, me permitirá manejar un tipo de dato que me ayudará, repito, aunque suene redundante, a tomar decisiones en la empresa. Pero asimismo también sirve para qué? Para que organismos reguladores o supervisores, ya sea de control, ¿ya? O entidades gubernamentales, puedan saber cómo va la empresa. ¿Para qué? Para justamente fiscalizarlas. Estamos hablando de la SUNAT, estamos hablando del Ministerio de Trabajo, estamos hablando del INEI, que son entidades que me piden cierta información contable o incluso también me están pidiendo toda la información financiera en los estados financieros y ciertos detalles de esas cuentas. O sea, no crean que solamente vienen a cobrar impuestos, por tributos, mejor dicho, sino sencillamente estamos hablando de que todo organismo supervisor que tenga que ver con la empresa podrá solicitar cierta información proveniente de la contabilidad para sustentar sus revisiones y sus acciones de control. Ahora, si ustedes revisan el plan de cuentas que tengan a la mano, van a ver que eh, tenemos una forma de clasificar estas cuentas o estos códigos en base a la conformación de un código contable que está conformado por 5 dígitos como mínimo. Primer dígito, llamado elemento. Y acá tengo que ser muy claro en que tenemos 5 elementos, que también lo vimos en clase. Tenemos activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. Estos 5 elementos van a estar representados en cuentas que van del número 1 hasta el número 0. Entendiendo, y ustedes agarren su plan de cuentas, tenemos el número 1, un dígito, ojo, número 1 para activo, disponible y exigible, y así ustedes lo van a ver en su plan de cuentas. Después tenemos a un dígito, pero número 2, ojo, todo activo que puede ser realizable, ¿de acuerdo? Tenemos a un dígito, el código 3, el elemento 3, hablamos de el activo inmovilizado. Después también tenemos, ojo, de alguna manera, el activo, el número 4, el pasivo, ¿ok? O sea, empezamos con las obligaciones. El número 5, patrimonio. El número 6, gastos por naturaleza. El número 7, ingresos por naturaleza. Hasta ahí aparentemente hemos acabado con todos los elementos.
Pero luego ustedes verán en el plan de cuentas también qué cosa, que por ejemplo van a ver el número 8 o elemento 8, que ese sí va a ser un elemento que no trabajaremos en este curso, pero que a mí me permite dar cuentas de resultados, ¿de acuerdo? El 4, Félix, el 4 había mencionado que era el pasivo, ¿ya? El 4 o elemento 4 es el pasivo, es decir, todas las obligaciones o compromisos que yo tenga con terceros, ¿correcto? Listo, Félix, no hay problema. Eh, También veremos el número 9. El número 9 o elemento 9 tiene que ver con los gastos por función, es decir, la forma en que clasifico los gastos. Ya poco a poco ustedes van a llegar a dominar el uso de este plan contable general empresarial para justamente traducir las operaciones de la empresa a los libros contables. Y por último, el elemento 0, que el elemento 0, por más que uno diga 0, ¿qué cosa va a contabilizarse ahí? Bueno, empieza con 0. Sencillamente, ¿por qué? Porque la cuenta en sí está conformado por dos dígitos. El 0 o elemento 0 es netamente cuentas que están registrando movimientos que son, por decirlo de alguna manera, fuera del estado financiero. Posiblemente ahorita sea un poquito complicado explicar esto, pero en la vida diaria también tenemos que, entre comillas, considerar, obviamente extracontablemente, pero igual dentro de la contabilidad, el tema de el elemento 0 que tiene que ver con aquellas operaciones eh, que tienen que ver con operaciones que están fuera de balance. Contratos futuros, que me dice Miluska, no tanto contratos futuros, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad el elemento 0 sirve para aquellas operaciones que están fuera de estado financiero. Un contrato futuro sí se puede contabilizar dentro de las operaciones financieras, como pasivos, pasivos contingentes o activos contingentes. Ustedes van a ver, por ejemplo, la cuenta 48, ¿ya? Y la cuenta 49. Son cuentas que de alguna forma me permiten hacer operaciones que pueden estar enmarcadas, por ejemplo, en operaciones futuras. Pero si de repente yo digo, por ejemplo, algo que no tiene que ver ningún registro contable, pero que sí tiene posible incidencia. Me explico. ¿Qué pasa si una empresa avala un crédito de una persona? En concreto, si la persona es buena pagadora, yo tranquilo. Pero ¿qué pasa si esta persona falla en pagar su deuda? Yo asumí un aval, la empresa asume, exactamente. Pero ¿qué pasa? Es un hecho que no está, ¿cómo decirlo? No está dentro de mis actividades. Yo asumí un compromiso y es un tema que tiene que ser revelado en los estados financieros, es decir, tiene que haberse mencionado, ¿ya? Pero no necesariamente en el plan contable, ¿de acuerdo? Pero sí, obviamente, o perdón, no necesariamente en el estado financiero, pero sí fuera de él. Entonces, una contingencia, ¿qué cosa es? Es algo que puede suceder o algo que no puede, de repente no pasa nada. Pero ojo, si pasa, yo tengo un perjuicio. Posiblemente sea un poquito complicado entender. Otro ejemplo, ¿qué pasa si yo doy mercadería en consignación? Entre comillas, ojo, sale mercadería físicamente del almacén, pero ¿por qué digo entre comillas? Porque ha salido con guía de remisión, pero ha salido producto para ventas futuras y solamente facturaré ¿qué cosa? Facturaré aquello que se venda, pero aquello que se venda a futuro, porque yo ya saqué la mercadería, ¿de acuerdo? Pero contablemente yo no he registrado la venta, pero sí la salida de almacén. Entonces, ¿qué pasa? También hay una forma de controlar las mercaderías en consignación porque aparentemente han salido de almacén, pero contablemente no lo han hecho. ¿Por qué? Porque ni siquiera se ha facturado. ¿Cuándo se va a facturar? Cuando me devuelvan esa mercadería y yo emita la factura correspondiente por ventas que ya se hicieron. ¿Ya? Entonces, hay entre esos algunos otros hechos económicos que también están fuera de estado financiero, que tienen algún efecto económico, sí, en la información financiera contable, pero que tienen que aparecer fuera de balance, ¿ya? Ahí estamos hablando un poquito ya más de contabilidad avanzada, esencialmente. Pero, de por sí, ya ustedes entenderán que el plan contable lo que hace simplemente es
tratar de codificar todos los tipos de operaciones. Entonces, cierro este primer paquete, digamos, de estructura del plan de cuentas y empezamos con un dígito, el elemento. ¿Ya? Hemos empezado del 1 y nos hemos ido hasta el 0. Dos dígitos. ¿Qué quiere decir? A partir de dos dígitos ya no se llama elemento, sino se llama rubro o cuenta. Y en este caso, con dos dígitos ya hablo de cuenta contable. Si al 1 yo le aumento un 0, tengo la cuenta 10. Si ustedes dan cuentas, cuenta 10, efectivo y equivalente de efectivo. Cuenta 11, inversiones financieras. Cuenta 12, cuentas por cobrar comerciales terceros. Cuenta 13, cuentas por cobrar comerciales relacionadas o vinculadas. Y así empezaré, y ustedes observen su plan de cuentas, por favor, empezaremos a ver códigos a dos dígitos. ¿Ya? Les comento que en este nivel de dos dígitos aún no se puede registrar operaciones, pero estamos armando la cadena del plan contable. Ya tengo una cuenta y la cuenta está conformada por dos dígitos, ¿correcto? Vamos a un tercer dígito. El tercer dígito se llama subcuenta. Es allí, contablemente hablando, que yo ya puedo empezar a registrar operaciones. ¿Ya? Pero en realidad, ojo, la forma en que ustedes van a conocer el registro contable, cuando ya empiecen a dominar un poco la técnica contable, va a ser necesariamente eh, el último dígito o el último nivel que se creó la cuenta para controlarla. A ese último nivel abierto será el nivel de registro. ¿Ya? Luego lo entenderemos poco cuando hagamos poco a poco el ejercicio. Ojo, a tres dígitos se llama su cuenta. A cuatro dígitos, y espero que por favor váyanse a una cuenta, vayan a la 40. La 40, dos dígitos. 41, tres dígitos. ¿Cómo se llama la 41? Instituciones públicas. ¿Ya? Vamos a la 4011 o 4011, cuatro dígitos. ¿Cómo se llama? Impuesto general a las ventas. Y así seguiré de repente más detallado a cinco dígitos. ¿Cómo se llamará el quinto dígito? Subdivisionaria. Es decir, vean ustedes que una cadena de información se crea a partir de 1, 2, 3, 4 y hasta 5 dígitos. ¿Cuál va a ser el nivel de registro? El último dígito abierto. Si solamente yo creé una cuenta a cuatro dígitos, hasta este nivel o a partir de este nivel yo registraré. Si de repente registro a tres dígitos, es porque solamente creé la cuenta hasta el tercer nivel. ¿De acuerdo? Pero definitivamente el plan contable está esbozado y trabajado como mínimo para cinco dígitos. ¿De acuerdo? Entonces las empresas tienen que usar sí o sí este tipo de codificación. ¿Correcto? Entonces ahí hablaremos poco a poco de la concepción y la forma de registrar cada una de las cuentas, entendiéndose de que, repito nuevamente, uno es activo, dos es también activo, pero en este caso uno, activo disponible exigible, dos, activo realizable, tres, activo inmovilizado, cuatro, pasivo, cinco, patrimonio, 6, 7 y 9, cuentas de ingresos y gastos, obviamente 6 y 9 gastos y 7 ingresos, ¿de acuerdo? Y obviamente serán las cuentas que vamos a trabajar. La cuenta, o perdón, el elemento 8 y el elemento 0 no las vamos a trabajar en este curso, ¿de acuerdo? Ya para terminar esta videoconferencia que ha servido de alguna forma para refrescar conceptos y ahondar y profundizar lo que están viendo en esta semana respecto a plan contable, que espero hayan visto los videos también colgados en el Canvas. Ojo, tenemos que concluir en esta unidad que las empresas tienen diversas clasificaciones, ¿de acuerdo? Diversas funciones de acuerdo a su actividad, tamaño y forma jurídica o societaria. En segundo lugar, tenemos que la contabilidad financiera nos permite ¿qué cosa? Construir información de vital importancia para la toma de decisiones.
y obviamente información que está construida en base a estados financieros. Luego tenemos que esta contabilidad proporciona información relacionada a la situación financiera de la empresa y obviamente también la información contable, financiera o económica. Y tiene que ver con costos, con tributos, con administración de la empresa en sí. Y vamos a ver que de alguna manera también estamos hablando de la llamada contabilidad gerencial o de gestión, ¿correcto? Estas contabilidades, entre comillas, o tipos de contabilidades están reguladas por normas legales y por normas contables. Por normas legales, ley de sociedades, ley del Sistema Nacional de Contabilidad, eh, en fin, ley del impuesto a la renta, ley del impuesto a las ventas, en fin, leyes. Pero el manejo contable está trabajado netamente en las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera. Ojo, que son normas de índole internacional. ¿De acuerdo? Asimismo también, yo les había mencionado que la contabilidad de alguna manera me muestra la información de cierta manera como una fotografía del momento. Por lo tanto, es información histórica. Siempre será información a una fecha dada. Y si es a una fecha dada, es histórica, es simplemente información pasada. Pero que no tiene que ser tampoco muy pasada, tiene que ser un pasado reciente para poder tomar decisiones inmediatas. ¿De acuerdo? Después, ya para finalizar la videoconferencia. Exacto, Félix. NIF y NIX. ¿Ya? NIF y NIX, las conocidas NIX y las NIF. Eh, la clasificación de las cuentas de acuerdo a las NICs y en este caso de acuerdo a las NIF permiten de alguna manera una lectura uniforme de los estados financieros. El que usemos un plan de cuentas permite de que yo pueda leer información de cualquier otro país. Las cuentas pueden variar, pero la estructura no, y los elementos tampoco. Para eso manejamos NICs y NIFs que son internacionales. Entonces, eso me permite a mí tener de manera uniforme estados financieros. Yo podría leer información ahora que estamos internacionalizados, estamos globalmente conectados. Yo podría leer información financiera de empresas de otro país y lo puedo entender. Es más, lo debería entender e interpretar, porque justamente las NICs y las NIF, sobre todo las NIF, está permitiendo desde hace unos años, sobre todo desde el año 2000 en adelante, que yo pueda trabajar con la misma calidad y la misma acuciosidad la información financiera contable de las empresas a nivel internacional. Eso me permite tener información globalizada, es decir, eh, saber de repente que las inversiones que yo tengo en un país han sido preparadas, me refiero a la información financiera de estas inversiones, con la misma calidad que las normas que yo tengo trabajadas acá en mi país de origen, por decirlo así. Es decir, no tengo mayor duda de lo que pueda pasar en otro país porque la información financiera está elaborada exactamente como yo la conozco en mi casa matriz. Eso permite justamente la unificación o la conformación de un plan contable acorde o de alguna manera trabajado en base a la estructura de las NICs y las NIF, en este caso de las NIF, ¿correcto? Eso en concreto, para acabar nuestra videoconferencia, si hubiese alguna duda respecto a los temas que hemos tratado, sobre todo este último, que es lo que ustedes están viendo en esta semana, que es el plan contable, me lo hacen saber, ya sea por chat o abren el micrófono para poder grabar la intervención. Si no, ya siendo la hora avanzada, daría por concluida la videoconferencia a efectos de que ustedes también vayan a descansar ya, que es la hora avanzada, bastante avanzada de la noche. ¿Hay alguna intervención de parte de ustedes, ya sea por chat o ya sea por micrófono? Todo claro. Muy bien, Verónica. Muy bien, Félix. Sí, hay que respetar la parte numerológica de por sí. Gracias, Rosemary. ¿Todo bien? ¿Los demás están despiertos? ¿Qué dice Aurelio? María Flor, Ricardo, ahí está, despertaron. Bien, Juan. Muy bien, Diana. Dalila también. ¿Ya? Estamos todos. Gracias, Ashley.
Vamos a dar por concluida entonces. Muy bien, Ricardo. Gracias a ustedes, María Flor, Aurelio. ¿Ya? Sí, también tú descansa, Catherine. ¿De acuerdo? De nada, Jacqueline, gracias a ti, más bien gracias a todos chicos por estar presentes en la videoconferencia. Estamos 17 personas conectadas en este instante, gracias Frank. Ya, algunos han ido entrando, algunos otros saliendo, pero acuérdense de que esto es parte de la formación misma del curso semipresencial. Espero que les haya quedado bastante claro un poquito la ampliación de los temas. Ya, con mucho cariño, ya saben, aquí estoy trabajando con ustedes, ¿de acuerdo? Pero yo sé que, sí, pues como dice Verónica, es pesado el tema del internet, ¿no? A veces se corta, en fin, la señal. Espero que todo haya salido bien en la grabación, ya, porque ustedes ya lo van a volver a ver, ya sea por el Canvas o también, acuérdense que esta videoconferencia yo la cuelgo en YouTube, la pueden también ver en YouTube, ¿de acuerdo? Diana, de todas maneras la grabación queda, ¿ya? Pero como es de repente a veces un poco tedioso ingresar al Canvas, también voy a colgar esto en YouTube para que ustedes lo puedan ver tranquilamente desde sus dispositivos, solamente entrando al YouTube, sin necesidad de entrar al Canvas. Bueno, en el YouTube me van a encontrar con mi nombre, Claudio Iván Segarra Arellano. ¿Ya? Hay una foto ahí, ahí van a ver. Si de repente ya pueden buscar y pueden suscribirse, sería excelente que ya se suscriban al canal. De paso que ven otros videitos ahí colgados, ¿de acuerdo? Ya. Verónica, no seas mala, pero es como que me van a ver como virus. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, ahí vamos a ver un poco, vamos a compartir la, la videoconferencia, ¿de acuerdo? Listo, chicos. Entonces, doy por concluida la videoconferencia. Les agradezco su paciencia, su perseverancia de estar hasta esta hora conectados aquí en la noche. Recuerden que todos trabajamos, pero hay que hacer un compromiso de estudio, que es el que están ustedes cumpliendo, ¿de acuerdo? Entonces, por mi parte, soy el doctor Claudio Segarra, les agradezco su presencia y doy por concluida esta primera videoconferencia del curso de Fundamentos de Contabilidad y Finanzas para el grupo del segundo módulo 2018-2 de CGT, Carreras para Gente que Trabaja. Muchas gracias por su presencia y nos estamos encontrando en la próxima videoconferencia. En este caso nos vemos este sábado en la próxima clase presencial. ¿De acuerdo? Muchas gracias chicos y hasta nuestro encuentro presencial el próximo sábado.